Vamos a primero recordar a todas las madres hoy que es un día especial. La pregunta es si en la Biblia está el Día de la Madre. La verdad que no, pero a veces nuestra cultura tiene algunas cosas valiosas y uno tiene que saber valorarlas, ¿no? Todo lo que es bueno sabemos que proviene de Dios. Saben que también hay intenciones económicas detrás de todo día que se celebra, el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, pero es algo bueno poder tener este día, ¿no? Está siempre la frase hecha de que todos los días son Día de la Madre, bueno, está bien, pero está bueno un día poder recordar y honrar a las madres y también hoy aquí queremos reconocer a todos los que son madres y dar gracias a Dios por ellas. Sin ellas no estaríamos en esta tierra, ninguno de nosotros. Bueno, vamos a leer entonces capítulo 6 de Mateo, el versículo 5. Y hoy vamos a hacer algo muy sencillo, muy general, porque queremos empezar a pensar algunas verdades importantes en cuanto a la oración. Ustedes saben, toda la iglesia en Argentina evangélica está abocada a lo que se llama 40 días de ayuno y oración. En Argentina oramos por vos y nos plegamos a este movimiento de oración. Todo lo que sume a la oración por el país siempre es positivo, así que estamos ya por el día 20 y estamos siempre mencionando esto porque creo que si hay algo que nuestro país necesita es la intervención de Dios, ¿no? Y nuestro reconocimiento de que si hay esperanza en el país es que Dios intervenga. Entonces, el versículo 5 dice: cuando ores no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que la gente los vea. De cierto le digo que con eso ya se han ganado su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando ustedes oren, no sean repetitivos como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe de lo que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes le pidan. Por eso ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien, entonces una oración que todos hemos aprendido de alguna otra manera, ¿no? Y que la hemos meditado y que la hemos repetido. Y es un modelo de oración que nos invita a pensar en toda la riqueza que implica la oración para con Dios, ¿no? El problema es cuando lo utilizamos a veces de una forma formulaica, ¿no? Como una fórmula repetitivamente, y no meditamos en toda la implicancia, todo el contenido que tiene la oración del Padre Nuestro. Por tanto, es un modelo de oración y está bueno a menudo poder repetirla pensando y haciendo pausas y afirmando y volviendo atrás con una frase y agregándole quizás junto con ella alguna otra expresión que se encuentra en la Biblia para ir enriqueciendo nuestra comprensión de lo que es la oración. Así que estos domingos que vienen vamos a estar recorriendo el Padre Nuestro en forma bastante detallada, Así que hoy quiero solamente que pensemos, que nos abramos un poquito a pensar en lo que es la oración del Padre Nuestro, ¿no? Algunas cuestiones muy sencillas. Primero, pensar en este sentido en el prerequisito
de la oración. Y el prerequisito es fundamental y fundante a toda la oración del Padre Nuestro. Y es que debemos tener presente que para orar a Dios tiene que haber una relación con Él. La primera frase del Padre Nuestro que expresa Padre Nuestro es fundante a toda la oración. Se determina todo lo que vamos a decir en la oración, determina cómo es nuestra relación con Dios. Jesús menciona dos casos interesantes, uno de los hipócritas y después de los paganos, ¿no? Y es interesante cuando habla de los paganos y la idea que tenemos de paganos es que el pagano es uno que no cree en Dios. Acá dice, el pagano es que cree que por sus repeticiones va a ser escuchado, ¿no? Está asumiendo un tipo de relación con Dios. El tipo de relación con Dios es una relación de negocios, es decir, yo te doy, vos me das. Repito y por lo tanto voy a recibir en función de cuánto yo he repetido, ¿no? Y la frase que utiliza ahí por sus palabrerías, esta frase de casi en el sonido de las palabras, ¿no? La elocuencia y las palabras vacías, ¿no? Todo tiene que ver con una retórica, no tanto el contenido. Entonces dice, por esta forma de entender su relación, creen que van a ser escuchados en función de cuánto repiten. Dice, pero ustedes no oren así. Ustedes tienen que asumir algo fundante a la oración y es una relación. Y esta relación es la relación con el Padre. Ahora, lo voy a mencionar brevemente, ¿no? Pero, ¿por qué padre y no madre? ¿No? Es decir, bueno, debería ser padre porque debería ser madre porque también en una cuestión de sociedad patriarcal, ¿no es cierto? El padre era la figura. Ahora es interesante algunas cuestiones para meditar, ¿no? Es decir, la Escritura no tiene precedentes bíblicos de mencionar a Dios como madre, primero. Aun cuando muchas de las metáforas que utiliza para Dios en toda la Escritura son muy contraculturales, aún a la propia cultura en la cual era mencionado el nombre de Dios. Primero. Segundo, es interesante también la forma en la cual, se refiere a Dios en la Escritura. Los escritores se referían a Dios de la forma en que entendemos que Dios se reveló a ellos. Es decir, entendemos que la Escritura es revelación de Dios, ha sido inspirada por Dios y ha inspirado a los autores de una forma autoritativa. Entonces, es interesante que Dios se reveló a estos autores de la forma en la cual Él aparece en la Escritura, y aparece como Padre, aparece como otros, como Rey, etc. Si hubiera Dios querido revelarse como madre, lo hubiera hecho porque de hecho en sociedades patriarcales igual a la del pueblo de Israel, había nombres de dioses femeninas que se expresaban como madre, ¿no? En otras culturas que no eran la cultura del pueblo de Israel. O sea, que si Dios hubiera deseado revelarse como madre, lo hubiera hecho. Ahora, hay metáforas, sí, que se refieren en cuanto a Dios de una forma femenina, ¿no? Es interesante, refieren a ciertas imágenes femeninas cuando se refiere a Dios. Ahora, esto no implica que debamos referirnos a Dios como madre. Es interesante lo siguiente, que cuando se refiere a estas figuras o metáforas femeninas, son verbales, en ningún punto, en ningún lugar de la Escritura son títulos o sustantivos para referirse a Dios como madre. Utiliza metáforas que hacen alusión a roles femeninos. Yo soy padre y hoy también celebro el Día de la Madre, porque creo a mi hija de que tenía 3 años, le cambié los pañales, la acompañé a comprar. Entonces yo dije, hoy brindé con mi mamá y le dije, mamá, yo también soy medio mamá, porque me tocó hacer los dos roles, ¿está bien? Ahora, tengo muy en claro mi género, ¿se entiende, no?
Entonces es interesante ver cómo ha habido todo un debate en la cultura sobre el tema, ¿no? Entonces yo quiero solamente decir dos o tres cositas. Hay libros, toneladas de libros escritos sobre esto. Decía entonces el tema de las metáforas, ¿no? Algunos incluso han dicho que llamar a Dios como madre incluso podría llegar a cuestionar cierta forma en la cual Dios se ha revelado en cuanto a su rol en la creación, ¿no? Su rol y su lugar como Dios soberano. Es decir, el planteamiento que ha surgido de cuestionar esta cuestión, el tema de Dios como Padre, también se mete en el tema de la forma de entender cuestiones como categorías como reino, como pacto, como decía soberanía, etc. Lo voy a mencionar un poquito más profundo el domingo que viene, si tengo esta oportunidad. En todo caso, decir que deberíamos referirnos a Dios como madre, cuando en ningún lugar de la Escritura se refiere, estaríamos cuestionando la suficiencia de la revelación de Dios en la Escritura, ¿no? Diciendo, bueno, a ver, no se refiere, pero deberíamos referirnos. Entonces quiere decir que lo que está expresado en el texto no es acabadamente revelación de Dios, sino que yo debo interpretarlo, trabajarlo de otro lugar. Y entonces se plantean un montón de debates. Lo dejo aquí boyando para seguir hablando. Si quiere alguno y tiene interés en leer algunos contenidos, hay debates tanto, digamos, en el ámbito cristiano versus no cristiano, ¿no? Que está claro ese debate desde el movimiento más bien feminista. Está también el debate dentro del espacio cristiano, tanto de aquellos que afirman la Escritura como revelación autoritativa de Dios, palabra de Dios, y aquellos que cuestionan como es o contiene, y dentro propiamente de aquellos que afirmamos que la Biblia es palabra de Dios, también está el debate instaurado. Así que es muy interesante, hay mucho para hablar. Tengo que parar acá, ¿no? Pero quiero decirles que no tenemos que dejar nada librado al azar en cuanto a la reflexión. Hay un tema ahí para trabajar y me parece interesante mencionarlo. Entonces, decía que lo importante aquí en este texto es como prerequisito entender una relación. Y Dios y el Padre nuestro nos invita a orar pensando en esa relación de Padre. Hay algo que debe saturar nuestra oración, y es esta hermosa verdad que surge de la Reforma, que vamos a celebrarla en poco tiempo. Estamos en el mes de la Reforma protestante, y es lo que se llama la doctrina de la adopción. Esto es, Dios nos ha adoptado como hijos suyos en Cristo Jesús. Y ninguna otra religión tiene esta comprensión profunda de un Dios que es Padre y que nos invita a acercarnos a Él como Padre. Orar a Dios es entrar y meditar profundamente en lo que significa ser adoptados como hijos suyos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre para que seamos llamados hijos suyos. Es tremendo, es tremendo. Esto es el misterio más poderoso que tiene la fe cristiana. El de que nosotros podamos ser adoptados como hijos de Dios. Quiero dejar esto bollándolo allí, que lo pienses, pero el resto del Padre Nuestro se fundamenta en esta verdad central. Ahora, es interesante pensar
en esta cuestión de cómo se entiende muchas veces la relación en nuestra sociedad con Dios, ¿no? Y oramos a Dios cuando las papas queman. Y estamos entonces entendiendo allí una relación casi de reciprocidad matemática, ¿no? O funcional o corporativa. Bueno, yo trabajo y entonces merezco al terminar determinado periodo de tiempo, merezco recibir mi paga, ¿no? Jesús está puntualizando de una forma categórica en esta primera parte de el Padre Nuestro, la importancia de discernir, ¿no es cierto?, cómo constantemente nuestra sociedad y la cultura y nuestra propia realidad de seres humanos que nacemos alejados de Dios, nos invita a ver a Dios de esta manera, ¿no?, como un jefe, como aquel que da en función de lo que yo le doy. Decía Martín Lutero algo muy interesante: siendo hijo, puedo orar como un pagano. Siendo hijo, puedo orar como un pagano. Esto es, me acerco a Dios y pienso que voy a ser escuchado en función de mis propios méritos, de mis propias, capacidades o cómo he yo funcionado en esa relación con Dios. Siendo hijo, caigo constantemente y puedo caer constantemente en esta visión de Dios corporativa, ¿no? Pero siendo pagano, no puedo orar como hijo, tengo que entrar en una relación. Por eso es interesante, ¿no?, poder meditar que la oración es un lugar donde Dios constantemente me invita a revisar mi relación con Él. Bueno, esto es lo primero. Lo segundo que quiero mencionar muy rápidamente es el propósito de la oración. Y la segunda parte del Padre Nuestro, o la segunda frase, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dice, cuando ores, entra en lo secreto, ¿no? Qué interesante es, un autor conocido decía: uno es lo que es en lo secreto en su vida, ¿no? Es decir, ¿querés saber realmente cómo sos o a qué adorás? Mirate lo que haces cuando nadie te ve. ¿Dónde están tus pensamientos, tus sueños, tus fantasías? Yo no quisiéramos que se publicaran en la página, en la web, ¿no? William Temple decía: uno es lo que es y uno adora realmente aquello que es cuando está en lo secreto, ¿no? Y la invitación de Jesús es: metete en lo secreto, metete en ese lugar donde nadie te ve y trabajá ahí tus motivaciones. El propósito central de la oración es adoración. El propósito central de la oración del Padre Nuestro es adoración, es que nuestra vida se centre en Dios. Y la expresión santificado sea tu nombre, que lo vamos a ver, lo vamos a explorar, tiene con esto que habíamos mencionado ya un par de domingos antes sobre el tema de la gloria de Dios. De toda la vida centrada en esta idea de que nuestra vida es invitada a la adoración. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y este tema de la adoración solo es posible si entiendo a Dios como Padre. Mirad, dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Esa expresión dice: mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre. No es posible adorar a tu jefe. Será un tipo muy bueno, nos toca a algunos ser jefes. No esperamos adoración, esperamos en todo caso obediencia, esperamos que se ponga la camiseta de la corporación. Pero solo aquel que es Padre nos invita en esa relación a la adoración.
Por eso la expresión otra vez de Juan es mirad, es una expresión que representa fascinación, representa asombro, representa reconocimiento, representa alineación. Santificado sea tu nombre es el propósito de la oración. Y si yo digo santificado sea tu nombre, puedo entonces, al entender que Él es mi Padre y fascinarme por su amor, decir, Señor, que mi vida sea tu centro y no mi centro. Y entonces que mi vida pueda alinearse a un proyecto que tú tienes para toda la creación. Por lo tanto digo, venga a nosotros tu reino. No es posible orar por Argentina y orar por nuestro país y por nuestra Latinoamérica tan sufrida y tan partida, a menos que entendamos esta relación de Dios como Padre, a esta invitación a dejarnos fascinar por su amor y por tanto decir, Señor, que mi vida centre en torno a ti, y entonces orar por este proyecto que Dios tiene para toda la creación. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas perfectas, que el ser humano tomó la decisión de apartarse de la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a su propio proyecto, pero Dios desde el principio tomó la iniciativa para restaurar todas las cosas, y Cristo ha venido y murió en una cruz y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, extendiendo hoy, y la invitación es a ver ese reino que Dios quiere y que está ya haciendo progresar y crecer y que va a restaurar todas las cosas al final de los tiempos. Y Dios nos invita a tener una visión macro, antes de orar por mis necesidades, ¿no? Porque siempre cuando oramos en primer lugar por nuestra necesidad. Y Dios nos invita a orar en primer lugar por esta visión macro que Dios tiene, trascendente, orar por su reino. Vamos a ver estas semanas la implicancia de lo que esto es para nuestras vidas y todo lo demás. Propósito, decíamos, adoración, su reino. En tercer lugar, perspectiva. Decíamos primero una relación, un propósito, perspectiva. Y la perspectiva está en esta expresión que vamos a mencionar allí cuando dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabe lo que significa pedir a Dios que haga su voluntad en nuestras vidas? Si Él es Padre amoroso, y entonces mi vida es fascinada por su amor, por mí, de tal forma que su amor es más abarcativo y más comprensivo que el amor que yo pueda tener por mí mismo, por las cosas que rodean mi vida. Y yo puedo decir, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Puedo decir, hágase tu voluntad. ¿Sabes lo que estoy diciendo, Señor? Tu amor puede más. Y yo te entrego a ti el control. Y la invitación es, hágase tu voluntad, es, Señor, te entrego el control de mi vida. Señor, que la perspectiva en mi vida, conozco y creo que conozco mis necesidades, creo que sé lo que necesito. Pero como Jesús le dijo al Padre antes de ir a la cruz, ¿se acuerdan? Le dijo, Padre, estaba sintiendo ya el Señor lo que implicaba su muerte en la cruz. Y uno dice, bueno, el dolor, los clavos, el sufrimiento arriba del madero, pero mucho más que eso, era experimentar el infierno eterno. Él que tenía una perfecta comunión con el Padre, que tiene una perfecta comunión con el Padre, de cara al infierno, a la muerte total en el sentido más acabado del término, sintiendo como Dios y como hombre lo que estaba por ocurrir, algo que ni vos ni yo nos podemos ni imaginar. En ese momento, dice la Escritura, que él oró al Padre y le dijo,
si es posible, pasá de mí esta copa. Tengo una necesidad, tengo un miedo por lo que voy a vivir. No sé si algunos conocen esta expresión, después la explico. Pero entendiendo el amor del Padre, escuchá, entendiendo la fascinación de su amor, entendiendo el proyecto y el reino de Dios, dijo, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Maravilloso. Orar en función de esto es traer perspectiva a todas las cosas. Antes de pedir, que después vienen los pedidos, yo tengo esta necesidad y aquella y la otra, Jesús nos invita a entregar el control. ¿Sabe cómo sabés si entregaste el control? Todos los días lo podemos chequear, ¿no? Cuando hay ansiedad, cuando hay frustración, cuando hay enojo o tristeza, porque no se ha cumplido lo que estoy creyendo que debe cumplirse en mi vida para ser feliz. Y estoy diciendo básicamente, yo creo que sé cómo mi vida debe ir y Dios no la está pegando, Dios la está pifiando. Entonces surge la ansiedad, la frustración, la bronca. Pero poder decir, hágase tu voluntad, es confiar que el propósito de Dios para nuestra vida es perfecto en amor y tu vida puede descansar. Esto es esencial a la visión reformada, evangélica, que viene de la Reforma. Y Weber decía, ¿no? Este famoso sociólogo, no lo entendía desde toda la perspectiva porque él no era cristiano acabadamente, pero intuía por revelación general lo siguiente, que entender que Dios tiene el control de todas las cosas te da mucha más motivación para el trabajo, mucha más motivación para ejercer un rol transformador en esta sociedad. La oración tiene el propósito no solamente de que vos te descargues, sino que te transforme, que nos transforme, entregando a Dios el control. Es decir, Señor, tu voluntad es perfecta para mí. ¿Vos le pudiste decir esto al Señor? Yo le he podido decir esto a Dios. Bueno, este es el desafío de todos los días. Estoy hablando y estoy hablándome a mí y nos estamos mirando al espejo a la luz de este texto tan hermoso. ¿Sabe lo que significa hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo? Significa reconocer esto. Y acá termino. Reconocer que generalmente los problemas nosotros los vemos afuera, ¿no? Y oramos para que Dios solucione el problema de afuera. Y Jesús está diciendo, antes de que Dios pueda intervenir en cualquier circunstancia afuera en tu vida, que generalmente el problema lo tiene otro, el problema es la culpa de aquel, el problema es porque no se alinearon los planetas y entonces, a ver, que no llueva, que cambie que pase esta circunstancia, que esto cambie, no todo, siempre todo afuera. Y el Padre Nuestro nos invita a pensar que lo primero que debe cambiar en nosotros, lo primero que debe cambiar somos nosotros mismos. Es reconocer, hágase tu voluntad en mi vida, es que primero pase tu cambio y tu transformación acá. Y la psicología cognitiva afirma esto, es decir, a veces tiene que ver con la perspectiva de cómo ves las cosas. Uno ve la circunstancia de una manera, otro la ve de otra manera. Y lo que dice el Padre Nuestro es justamente esto, que cambie tu perspectiva de las cosas, que veas quién está sentado en el trono y a quién debes entregarle el control de tu vida. Esto es oración. Mi abuelo decía lo siguiente, siempre lo repito, cuando me veía medio nervioso mi abuelo, ¿no? Estaba medio inquieto allí, el viejito, 85 años. Y yo me decía, abuelo, mi abuelo me decía, ¿qué te pasa, hijo? No, abuelo, estoy con este problema. Decía, un problema de la facultad, ¿no? La chica que me gustaba no me miraba, qué sé yo, alguna cosa así de adolescente, ¿no? Y el abuelo me decía, anda a orar. Y yo le dije, ya oré. Y él expresaba su frase, su idea de esto, diciendo así, perseveraste en la oración. Como diciendo, pudiste entregar el control.
hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y entonces las peticiones, y después la confesión, y otra vez una petición. Lo vamos a ver el domingo que viene. Pausa. Pero arranquemos aquí, Y yo les invito a que antes de participar del pan y del vino, podamos repetir juntos el Padre Nuestro, con las pausas que yo pueda ir marcando. Y a lo largo de esta semana te invito a que, si no tenés una Biblia, te regalamos una. Nos encantaría que te lleves una Biblia. Si la querés pagar, mucho mejor, porque ayuda a un montón de cosas. Pero toda esta semana lee textos de la Escritura que hablen sobre la Biblia. Y si no estás metido, entreganos tu correo electrónico y vamos a estar enviando durante la semana textos de la Biblia para que puedas leer sobre la oración. Vamos a meternos en la oración a lo largo de estas semanas. Nuestro país necesita oración, nuestras familias, nuestras vidas. Necesitamos la intervención de Dios en nosotros. Amén. Si no lo recordás, querés que lo leamos juntos, algunos tienen diferentes versiones. Vamos a pausar leyéndolo, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Pausa. Padre nuestro. Señor, permítenos comprender esta verdad tan tremenda, que tú nos invitas a verte, a entenderte, a comprenderte y a experimentarte como Padre amoroso. Estás en los cielos, trascendente, gobernando todas las cosas, pero eres mi Padre. Y decimos juntos: santificado sea tu nombre. Otra vez: santificado sea tu nombre. Señor, que esto levante en mí un espíritu de adoración, que brille tu gloria, que mi vida esté centrada en ti y no al revés, no el Dios proveedor, que sí lo eres, pero que satisface mis necesidades tal cual yo las concibo y las entiendo. No, Señor, que mi vida esté centrada en ti. Santificado sea tu nombre. El propósito de esta oración, Señor, cambie mi vida al entender y al reconocer que tú estás sentado en el trono. Y que tu amor me fascina de tal forma que digo: Señor, tu gloria. Venga tu reino, decimos juntos: venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Qué significaría que en nuestra ciudad viniera tu reino? Ya está operando, pedimos por mucho más.